viene una neuróloga y va a hablar de Alzheimer. ¿Sabes todo lo que tengo para preguntarte? Y Gaby también. Que no nos analice mucho nosotros, ¿no? No, porque no, nuestra no, locura no, se no. nota, pero bueno, no importa. A mí no me molesta, soy materia dispuesta, pero lo que quiero es que hablemos de esto, desmitificándolo sobre todo, y corriendo el velo del miedo. Yo digo, mejor ¿para qué voy a hablar si lo atraigo? O sea, tenemos que hablar para poder tomar decisiones inteligentes de alguna manera, ¿no? Sí, a tiempo. Y conocer y prevenir, y este tipo de divulgación está buenísima porque si bien por ahí me estoy adelantando, pero Sí. no hay una cura específica. Por ahora no. Por ahora, a 7 de febrero del 2024. Porque la ciencia, viste, mañana de repente se está es como una trabajando esperanza. intensamente, Sí. pero no hay una cura específica, entonces lo que sí se puede hacer es trabajar en prevenir, informar y empezar a cuidarnos desde ahora. Claro. Como cualquier maquinaria, el organismo, el cerebro, como cualquier maquinaria, requiere un mantenimiento. Ese mantenimiento, con pequeños hábitos saludables cotidianos, uno como que se preserva de otra manera y llega a la recta final en otra calidad de vida. Entonces eso tenemos que buscar. Ante el miedo, si me viene o no me viene, me agarra, no me agarra, que es lo que me dicen los pacientes, ok, yo no sé lo que va a pasar más adelante, empecé a trabajar desde ahora. Me gustaría entender, que podamos explicar para que se entienda, cómo es que empieza una enfermedad de Alzheimer. Porque siempre uno dice, ¿y dónde empezó que no me di cuenta? ¿Cuándo Ok. fue? ¿Hay un punto de partida determinado o hay una serie de cuestiones que suceden y que van conjugándose y derivan en Exactamente, es un proceso. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, hay una afección primaria, una patología, por ahí estoy hablando muy técnico, No, pero hay no se entiende. Si no se entiende, te voy a repreguntar y Gabriela también. Es la idea. hay un problema primario de las neuronas en donde se empieza a depositar una o dos proteínas específicas que empiezan a dañar progresivamente el cerebro. Son proteínas que las tenemos naturalmente en las neuronas y que participan del funcionamiento normal. Por alguna razón se empiezan a volver tóxicas, se terminan depositando, no se disuelven y empiezan a dañar progresivamente a la neurona y el funcionamiento de la neurona. La neurona controla la conducta, la motricidad, registra la sensibilidad. Si se daña eso, no tenemos ese registro, esa placa mother como de la computadora. Entonces, no es que hay un punto de corte, una gota que rebalsa el vaso. También depende mucho del potencial del cerebro de cada persona, y eso también quería hacer hincapié hoy en trabajar sobre eso para tener mayor resto, como un plazo fijo cognitivo a largo plazo, cosa de que si nos llegara a tocar o nos llegara a pasar esto de la enfermedad de Alzheimer, estemos mejor preparados para enfrentarlo. El estrés no ayuda en nada, porque lo El único estrés que no hace ayuda es- para nada. Para esto menos, pero para nada de la vida. Pero por ejemplo, cuando nosotros decimos hay que entrenar la parte muscular, que ahora estamos tomando un poquito más de conciencia para llegar a una adultez independiente, sin necesidad de quizás de depender de una segunda persona. Además pasa lo mismo con nuestro cerebro, con nuestras neuronas. Es con todo ese sistema tan preciso. Hermoso, Y complejo hermoso y preciso. complejo, pero esto que vos decías, ¿podemos trabajar para fortalecer y en el caso de que suceda, que sea un poco más liviana la consecuencia? Totalmente. De hecho, digamos, el depósito de estas proteínas puede darse a cualquier edad y todos, si nos hiciéramos un escaneo todos, hoy Sí. todos podemos tener algún pequeño porcentaje de ese depósito de proteínas. El tema es cuántas neuronas está afectando, cuáles está afectando y qué resto tenemos nosotros. No podemos hacer que se detenga el avance de ese depósito, tal vez, pero sí podemos tener el cuerpo y el cerebro preparado para contrarrestar digamos, esa enfermedad. No sé si me- Incomodarlos, sí. si se entiende, incomodar a nuestro cerebro ayuda, por ejemplo, a aprender idiomas, a hacer cosas que Suma. me lleven a salir de mi estado de confort o de lo habitual. Totalmente, de hecho suma como doble puntaje. Hay un cuestionario que nosotros hacemos que es el de reserva cognitiva. La reserva cognitiva vendría a ser, como lo explico, como un plazo fijo cognitivo, ¿sí? Entonces, todo lo que Voy yo... acumulando. Antes Sí. en las guerras, ¿qué acumulabas? Tenías la despensa y ibas acumulando. En la época de cosecha de tomate, por ejemplo, los italianos hacían muchas botellas para tener en la época que no hubiese, o había guerra y no había posibilidad. Esto es lo mismo, voy acumulando. Claro. ¿Qué? En realidad lo que se acumulan es cada conocimiento nuevo, cada desafío, cada cosa novedosa, que es lo que tenemos que tratar de hacer hasta el fin de los tiempos, genera en el cerebro una nueva conexión neuronal. Yo aprendo ahora como le digo a algunos pacientes, a mandar una foto por Instagram,
a mandar un audio por WhatsApp, que para nosotros por ahí es una cosa sencilla, pero a un adulto mayor le puede costar, tiene que desarrollar una conexión neuronal nueva para hacer ese proceso. Entonces, a medida No subestimar. No, claro. no, subestimar. porque además el cerebro tiene una capacidad maravillosa, que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de moldearse. Para bien o para mal depende de lo que yo haga. Entonces, si yo todos los días o con hábitos saludables voy haciendo cosas desafiantes, novedosas, leer, escribir, desarrollo musical, idiomas, suma como doble puntaje, tengo más conexiones neuronales, más caminos. Por ejemplo, tengo que venir desde Loma de Zamora hasta 9 de Julio, hasta el Obelisco. Tengo una ruta, está cortada, bueno, tengo otros caminos paralelos que me permiten llegar si esa neurona se dañó, si ese camino se dañó. Claro. Tengo otros Dale. caminos. Tengo dos preguntas, pero la primera me voy a quedar con esto último que decís. Vos decís aprender idiomas. ¿Y cómo hacen, o cómo haces vos para que esos adultos mayores que van a aprender un idioma no se terminen frustrando con la velocidad de aprendizaje? O sea, que Perfecto, no les salga tan rápido perfecto. aprender como alguien joven. Hay que adaptarlo a cada paciente, como el sastre te adapta a hay que adaptarlo. Por una persona de 80 no le podés pedir que aprenda alemán o que aprenda, pero sí que algo acorde. Yo lo que busco también con los pacientes es conocerlos, busco mucho que la familia esté como de mi equipo, porque necesito. Es el equipo Claro. clave. Si la familia Somos no- equipo. El sí. profesional de la salud, el paciente y la familia es un equipo. Si la familia no está entrenada, termina siendo un paciente por ahí muy medicado, porque después hay que controlar los problemas de conducta que sobrevienen en el proceso a su evolución natural. Ay. Entonces yo lo que trato de hacer es conocer hobbies del paciente, que les pregunto, aunque ellos se ríen, ¿qué me estás preguntando? Y yo después con esto vamos a ver qué podemos modificar Es de ahí. infoútil, Sí, claro. porque por ejemplo, no sé, tengo pacientes que que se dedicaban a la enfermería, bueno, ya están jubilados, bueno, entonces te pones en un centro de jubilados, solito, te pones a tomar la presión, haces un poco de educación sanitaria, lo que sabes hacer, te seguís formando en lo que puedas. Idiomas es un poco más complicado, pero yo trato de adaptar a lo que al paciente le gustaba hacer. Viste Claro. en un punto clave, la familia, el entorno, porque estoy segura que en casa nos están viendo, de la red social que nos pueden dejar las consultas para Valeria es @encasasalud, ok. ¿Cuál es el rol de la familia? Primero, que te digan que tu padre o tu madre tiene Alzheimer es un shock porque vos ya sentís que no vas a poder manejar la situación. Sucede habitualmente. Querés, lo intentás. Viene el fracaso, que es lo que decía recién Gaby respecto, por ejemplo, al idioma, pero viene el fracaso de no poder quizás brindarle lo que necesita mi mamá, mi papá, aún queriendo hacerlo. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se articula para que la angustia, la tristeza, la frustración, todas esas emociones que están ahí no nos jueguen una mala pasada? Hermosa pregunta. Ahí llega un momento en que el familiar es el paciente, porque lo Claro. tengo que entrenar a cómo responder a cuando ya no se quiere bañar, cuando hay que terminar extorsionando con una gelatina para que coma o para que haga lo que uno tiene que, o se cambie, porque empiezan a perder la noción del autocuidado, del cuidado personal y de las actividades básicas de la vida cotidiana. Entonces el familiar, que venía acostumbrado a que mamá era la que organizaba la cena del domingo y papá el que hacía el asado, empiezan a cambiarse los roles. Y si la dinámica familiar no estaba muy buena, de repente ahora la hija es la que tiene que cuidar al padre, la hija, que son los primeros cuidadores. Llega un momento en que depende de lo que uno haga, yo sugiero ir terciarizando algunos cuidados, porque es re importante el cuidado personal del cuidador. Si vos estás sobrecargado de tus actividades personales, Que no las podés dejar de lado no porque las podés tenés dejar de que lado. sobrevivir. Claro. Tenés tu propia O sea, familia, sí. tenés tu trabajo y te llaman del trabajo que tu mamá se perdió, te llaman de la comisaría porque tu mamá se perdió y llegás y encima la retás. Tu mamá no entiende por qué se perdió. Entonces es, primero entrenar al familiar, no confrontar, tener mucha paciencia, el tono de voz bajo, claro, a la cara, comandos directos. Depende del estadio, pero Sí. siempre yo recomiendo mucha paciencia, mucha creatividad, porque vos conocés a tu familiar y sabés por dónde podés entrar Claro. y persuadir cuando algo no quiere hacer. Entonces yo trato de trabajar mucho el entrenamiento de la familia. Cuesta un montón porque al principio hay mucha resistencia. Mirá, te sugiero que tiene que estar estimulado, un centro de día, algún hogar donde tenga este estímulo permanente y no esté en casa haciendo nada. Claro. No va a querer ir. Bueno, ahí tenemos que trabajar en ver cómo se lo lleva. Cuesta un montón al Cuesta un principio. montón al Sí, sí, paciente y a la familia, porque Mucho. vos sentís que abandonás a tu ser querido, decís, ay, lo llevo, lo institucionalizo, y a veces le estás salvando la vida, porque vos quizás tenés que seguir trabajando,
tener un cuidador es muy costoso muchas veces y otras tantas no alcanza. Y hay instituciones que se dedican a esta contención, Hasta a no esta tenés guía. las herramientas para hacerlo. Claro. Sí, hay instituciones y hay miedos también de la gente Muchas, porque estos mitos, no lo quiero dejar porque que es un loquero, lo cuidan mal. Exacto. Bueno, ahí también, si uno está bien entrenado y tiene la posibilidad de cuidarlo o terciarizar el cuidado con un cuidador en domicilio, está bien. Yo sugiero siempre sacarlo de casa, sacarlo de su zona de confort y que vaya a un centro donde pueda además socializar, porque la socialización también tiene que ver con el intento no el retroceso, sino que frenar esa progresión, porque vos al socializar y estar en actividades, estás conectado todo el tiempo. Y estás eso Claro. que decía, haciendo nuevas conexiones que ayudan a Mentales, retrasar, claro. ¿no? Eso es re importante. En la pandemia lo vimos, el aislamiento, que lo vimos extremadamente, eso sigue sucediendo. Entonces, a veces no necesitas internarlo, negociás y lo llevas a un hospital de día, donde A mí me durante encanta, el tiempo sí. que vos trabajás, ¿no? Lo tiro como opción, no sé si A si mí es me viable en encanta, estos yo lo tratamientos. recomiendo, trato de ir viendo cómo lo voy incorporando en las consultas porque hay muchísima resistencia por la sensación de dejarlo solo a mamá o a papá o al tío. Entonces, ahí les voy explicando, bueno, llega un momento en que se te va a ir de las manos el control, que vas a perder la paciencia, se van a tratar mal y después la idea es entrenarlo y ahí me terminan como llorando en la consulta porque salen Claro. cosas, se mueven cosas profundas. Heavy, digamos. muy heavy. Se mueven- Que tenés que tener Sí, claro. una estabilidad emocional muy grande. Ahí es donde yo voy entrenando y también sugiero que parte del cuidado del cuidador es entrenarlo al familiar, es cuidar tu salud mental, porque si vos estás mal, lo vas a terminar tratando mal porque le perdés la paciencia y tu mamá o tu papá con el deterioro no va a entender lo que pasa Sí. y sí siente el tono de voz. Claro. Se frustra peor y después cuando el día de mañana, y ahí es donde es muy doloroso pensarlo, pero es la realidad, el día de mañana que mamá o papá no estén, uno se puede quedar tranquilo que le dio la mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida es eso, darle lo mejor que le podía dar y el entrenamiento de uno mismo al cuidado del familiar es parte de ese cuidado, porque me obligan, no me hacen que yo tenga que estar dando medicación para controlar los trastornos de conducta. Clarísimo.